El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una ciudad que nunca parecía despertarse por completo, donde las luces titilaban como si dudaran de su existencia, vivía una mujer llamada Sofía. Su hogar, un edificio de ladrillos antiguos, estaba enclavado en una calle poco transitada, donde el eco de los pasos resonaba con una timidez desconcertante. Las calles empedradas, las esquinas oscuras y los murmullos lejanos de la gente formaban un paisaje de soledad. Pero, en lugar de encontrar una sensación de abandono, Sofía se sentía inmersa en una suerte de abrazo secreto, un lugar donde los confines de la realidad se desdibujaban, haciendo que el tiempo fuera solo una convención, no una regla. Sofía era, por decirlo de alguna manera, una persona marcada por una curiosidad insaciable. No se trataba de una simple curiosidad de niña o joven exploradora, sino de una necesidad existencial, un deseo profundo y avasallador de desentrañar los misterios más intrincados del universo. Sus ojos, de un verde intenso, como los de una criatura que ha visto demasiado del mundo para ser completamente inocente, siempre buscaban algo más allá de lo visible. Algo que escapaba al entendimiento común. Parecía como si cada rincón, cada grieta, cada rincón de la ciudad tuviera una historia que solo ella podría leer. Su vida comenzó en un hogar tan lleno de libros que las paredes parecían ceder bajo su peso. Su padre, un hombre de barba blanca y mirada profunda, era un erudito que pasaba sus días investigando textos antiguos, en lenguas muertas y relatos olvidados, buscando siempre una nueva interpretación, una nueva capa de significado. Su madre, por el contrario, era la encarnación de la estabilidad, una mujer cuya paciencia era infinita y cuyo amor incondicional ofrecía un refugio en un mundo que a menudo parecía demasiado caótico. Mientras su padre se sumergía en los mares oscuros del conocimiento, su madre la guiaba por las tierras firmes de la vida cotidiana, enseñándole a cuidar lo tangible y lo palpable. La casa, con sus estanterías de madera que crujían como si fueran parte de la propia historia, estaba impregnada de una atmósfera extraña, un aire enrarecido por el polvo de los siglos. Sofía creció entre las sombras alargadas de los libros, un mundo de voces muertas que murmuraban desde las páginas, pero que, a pesar de su silencio, estaban llenas de una vitalidad oculta. Los relatos de las civilizaciones antiguas, las crónicas de batallas olvidadas y las reflexiones filosóficas de pensadores perdidos parecían llenarlo todo. Desde muy temprana edad, Sofía mostró un interés desmesurado por esos textos. No solo los leía, sino que los absorbía como si su alma fuera una esponja, y cada palabra la marcaba con una huella indeleble. Se sentaba en el rincón más silencioso de la biblioteca familiar, frente a una ventana que daba a un jardín olvidado por el tiempo, y se perdía en las palabras. A menudo se preguntaba si ese jardín, cuyas flores morían y renacían sin que nadie las atendiera, no era más que una representación de los mundos que leían los libros. Un ciclo interminable de vida y muerte, creación y destrucción, donde todo parecía estar en su lugar, sin embargo, todo era un eco,
una sombra que se desvanecía tan pronto como uno intentaba alcanzarla. Fue un día gris, mientras las nubes arrastraban su manto pesado sobre la ciudad, que Sofía, buscando algo más allá de las fronteras de los textos familiares, encontró el primer objeto que cambiaría el curso de su vida. Un libro diferente. Era un volumen que no estaba en la biblioteca de su padre, ni en la de su madre, ni en ninguna de las estanterías que ella misma había organizado tantas veces. Estaba en un rincón alejado, cubierto por una capa de polvo tan espesa que parecía formar una cortina que separaba ese objeto del resto de la realidad. El libro, que se erguía solitario sobre una mesa de madera oscura, estaba cubierto por una piel de color marfil, tan suave y brillante que casi parecía luminiscente. El título, grabado en letras doradas que se desvanecían ante la mirada fija, era El laberinto de las puertas abiertas. Pero, lo que más desconcertó a Sofía, lo que la atrajo poderosamente, fue que no podía leer el nombre del autor. Había algo en esa incompletitud que la desbordaba, como si la misma naturaleza del libro se opusiera a ser comprendida con facilidad. Con manos temblorosas, Sofía tocó la cubierta, y al instante una sensación extraña, como una corriente de aire frío, la envolvió. La habitación pareció expandirse, y por un momento, el tiempo dejó de tener sentido. La inquietud la invadió, pero una fuerza más profunda la empujó a abrir el libro. Las primeras páginas no contenían más que símbolos, patrones geométricos que no se asemejaban a ningún idioma conocido, pero que, de alguna manera, parecían danzar ante sus ojos, como si estuvieran vivos. A medida que pasaba las páginas, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir. Las palabras, aunque ininteligibles, comenzaron a tomar forma en su mente, no como simples ideas, sino como puertas que se abrían hacia otros mundos. Imágenes vívidas, llenas de luces y sombras, comenzaron a proyectarse en su visión, mundos paralelos, seres extraños, paisajes infinitos. Sofía no solo leía las palabras, las sentía, las vivía. De alguna manera, las puertas del libro no solo la invitaban a atravesarlas, sino que le estaban empujando a descubrir lo que estaba más allá de su entendimiento. La lectura se convirtió en una obsesión. Durante noches enteras, Sofía se sumergió en las páginas del libro, y en cada capítulo, se despojaba de un poco más de su humanidad, entrando en contacto con una realidad que, aunque familiar, parecía infinitamente ajena. Los laberintos, los espejos que reflejaban versiones distorsionadas de ella misma, los pasajes que no conducían a ningún lugar, todo eso la absorbía por completo. Un día, al despertar, Sofía descubrió algo desconcertante. El libro ya no estaba. La mesa estaba vacía, y la habitación, que antes parecía estar impregnada de una energía especial, había vuelto a su forma habitual, gris y mundana. El silencio era ensordecedor. Sofía recorrió la casa, buscando el libro en cada rincón, pero no lo encontró. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido, y con su desaparición, también desapareció la sensación de estar en contacto con algo más grande, más vasto. Pero Sofía sabía que algo había cambiado dentro de ella. Aquella experiencia había dejado una marca indeleble en su ser, algo que no podía ni quería olvidar. Desde entonces, su vida tomó un giro incierto. El conocimiento adquirido no solo le permitió entender el mundo con una claridad deslumbrante, sino que la llevó a la conclusión de que el universo, tal como lo conocía, era solo una sombra de lo que realmente existía.
El deseo por encontrar ese libro perdido, por desentrañar los misterios que ofrecía, se convirtió en una obsesión. Sofía ya no podía conformarse con la realidad tal como era. Sabía que las puertas estaban allí, esperando ser abiertas, y que ella estaba destinada a encontrarlas. Una mañana, mientras caminaba por las calles de la ciudad, un destello en el suelo la hizo detenerse. Era un pequeño cartel, casi invisible a simple vista, colgado en la puerta de una librería escondida en una esquina olvidada. El cartel, escrito en letras doradas y gastadas por el tiempo, decía: «La puerta a lo desconocido está más cerca de lo que imaginas». Sofía cruzó la puerta de la librería con una mezcla de incredulidad y esperanza, como si todo lo que había vivido hasta ese momento no hubiera sido más que un preludio a lo que finalmente estaba por descubrir. La tienda era pequeña, sus paredes cubiertas de estanterías que se extendían hasta el techo, dejando solo un pasillo angosto por el cual uno debía caminar con cuidado para no tropezar. El aire olía a papel envejecido y a madera, una fragancia que evocaba el paso del tiempo, la quietud de los siglos. Al principio, Sofía pensó que la librería era como cualquier otra. Un rincón olvidado por la ciudad, custodiado por el polvo y la calma. Sin embargo, al mirar más de cerca, notó que los libros que poblaban las estanterías no eran como los demás. No había títulos comunes ni autores populares. Cada volumen parecía estar diseñado para parecer antiguo, aunque algunos tenían cubiertas tan nuevas que desconcertaban. Los títulos eran crípticos, en idiomas que Sofía no lograba reconocer, y algunos parecían dispuestos en formas y patrones que sugerían un orden, pero uno que escapaba a su comprensión. Sofía avanzó con cautela, sintiendo como la librería la envolvía en su misterio. A medida que caminaba, algo peculiar comenzó a suceder. Las sombras en las estanterías se alargaban y se retorcían, como si las palabras escritas en los lomos de los libros cobraran vida, tratando de comunicarse con ella. Era una sensación desconcertante, como si ella misma se deslizara hacia otro tiempo o espacio, un lugar donde las leyes de la física y la razón se desvanecían. De repente, sintió una mano en su hombro. Se dio vuelta con rapidez, pero no había nadie detrás de ella. Solo el eco de su propio movimiento. «¿Buscas algo en particular?», una voz suave, casi susurrante, surgió detrás de ella. Sofía se giró de nuevo, esta vez con mayor atención. Frente a ella estaba un hombre de edad indefinida, vestido con ropas sencillas, pero con una mirada tan profunda que parecía abarcar todo lo que existía y lo que aún no existía. Su piel era de un tono suave, casi translúcido, como si estuviera hecho de luz filtrada a través de una niebla. Los ojos, sin embargo, eran lo más fascinante de su rostro. Eran dos espejos oscuros que reflejaban el universo en su totalidad, y Sofía tuvo la extraña sensación de que aquel hombre la había estado observando mucho antes de que ella se diera cuenta de su presencia. «No busco nada en particular», respondió Sofía, «pero tengo la sensación de que algo me está buscando». El hombre sonrió con una suavidad que hacía parecer que su rostro nunca había conocido la dureza del tiempo. «Lo que buscas está siempre en movimiento, esperando que lo alcances», dijo, como si esas palabras no fueran propias de él, sino ecos de una sabiduría ancestral. A veces, las respuestas nos llegan cuando dejamos de buscarlas. Sofía no pudo evitar sentirse inquieta, como si esas palabras no fueran un consejo, sino una advertencia. Sin embargo,
Algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que no podía retroceder ahora. Entonces, preguntó con voz temblorosa, ¿qué hay aquí? ¿Qué significa este lugar? El hombre hizo un gesto hacia las estanterías y luego hacia el suelo, como si el lugar mismo estuviera vivo. Este es el umbral, dijo simplemente. Un lugar entre el conocimiento y el olvido, entre lo que se sabe y lo que aún no se ha descubierto. Aquí las fronteras entre los mundos se desdibujan. Aquí las puertas permanecen cerradas, esperando a ser abiertas. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Puertas? El hombre asintió. Sí, las puertas a lo desconocido, a lo que está más allá de todo lo que has visto hasta ahora. Estás cerca, Sofía. Muy cerca de lo que siempre has buscado. De repente, un susurro como el viento se levantó entre las estanterías, y Sofía pudo escuchar el sonido de las páginas moviéndose, aunque no había viento que lo causara. El hombre se acercó un paso más, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y misterio. El camino hacia el conocimiento nunca es directo. A veces, uno debe perderse para poder encontrar lo que busca. Y aquí, en este lugar, es donde todas las respuestas duermen esperando ser reveladas. Sofía miró a su alrededor, más desconcertada que nunca. ¿Cómo puedo encontrar lo que busco?, preguntó, su voz más decidida que antes. El hombre hizo un movimiento hacia un rincón de la librería, donde una pequeña mesa de madera sostenía un libro aparentemente común, aunque había algo en el que parecía atraer la mirada de Sofía como un imán invisible. «Toma ese libro», dijo el hombre, «y deja que él te guíe». Sofía se acercó al libro, sintiendo el peso de sus palabras en el aire. Era un volumen modesto, sin adornos ni detalles llamativos. En su portada, las letras estaban escritas en un idioma extraño, pero a medida que sus dedos rozaban la cubierta, algo comenzó a suceder, las letras se reorganizaron. Como si el libro se estuviera reconfigurando ante sus ojos, dándole un nuevo sentido. Finalmente, las palabras que antes eran incomprensibles se tradujeron en algo familiar, el libro de los laberintos olvidados. Sofía se sintió sorprendida, pero también aliviada, como si una parte de ella hubiera estado esperando ese momento. Cuando abrió el libro, las primeras páginas no contenían palabras, sino más símbolos, más laberintos. Pero en lugar de ser un obstáculo, esos símbolos parecían invitarla a seguir adelante, a descifrar su significado, a sumergirse en ese mundo sin límites. Sin embargo, algo en su interior la hizo detenerse. Alzó la vista y se dio cuenta de que el hombre ya no estaba. El rincón donde había estado, la mesa, todo, ahora parecía desierto, como si el hombre nunca hubiera existido, como si solo hubiera sido un espectro pasajero, un eco de lo que estaba por venir. El libro estaba ahora en sus manos, pero la sensación de que había cruzado una línea invisible la invadió. Algo había cambiado, y no sabía si se trataba de un cambio hacia la verdad o de una caída definitiva en lo desconocido. Con el libro en sus manos, Sofía comenzó a caminar hacia la salida de la librería. Los pasillos, que antes le parecían familiares, ahora se alargaban de manera desconcertante. Las estanterías, que antes parecían estáticas, ahora se movían sutilmente, creando un recorrido laberíntico ante sus ojos. La puerta por la que había entrado, ahora parecía estar a una distancia inalcanzable, como si estuviera atrapada en otro mundo, en otro tiempo.
Sofía había caminado durante horas, o al menos eso le parecía, en un recorrido cada vez más desconcertante. El pasillo de la librería había cambiado una vez más, y lo que antes parecía un simple espacio de estanterías ahora se transformaba en algo mucho más complejo y enigmático. Las paredes se curvaban de manera imposible, como si la lógica del mundo real se hubiera disuelto en el aire, y la geometría del lugar fuera una manifestación de algo mucho más antiguo, tal vez del propio tiempo. Sofía sostenía el libro con firmeza, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y fascinación. Las palabras del hombre, sus enigmáticas indicaciones, resonaban en su mente como un eco persistente. El camino hacia el conocimiento nunca es directo. A veces, uno debe perderse para poder encontrar lo que busca. Pero, ¿perderse en qué? En un laberinto de palabras, de símbolos, de puertas cerradas que llevaban a otras puertas. Todo parecía confundirla aún más, pero al mismo tiempo, había una extraña sensación de atracción que la empujaba a seguir adelante. De repente, las estanterías se abrieron ante ella como si una puerta invisible se hubiera desvelado. Sofía dio un paso al frente y, sin saber cómo, se encontró en una habitación completamente diferente. Era un espacio amplio, iluminado por una luz suave que emanaba de las paredes mismas, una luz que no provenía de ninguna fuente visible, sino de la misma atmósfera, de una energía que parecía pulsar en el aire. Frente a ella, un banco de madera simple estaba vacío, pero algo en la disposición del lugar le pareció familiar. En el centro de la sala, un círculo de marcas en el suelo parecía estar esperando su presencia. Sofía sintió que debía acercarse, y al hacerlo, un susurro suave, casi imperceptible, pareció provenir del banco de madera. Como si las palabras del libro que sostenía estuvieran esperando a ser pronunciadas. El banco, que antes estaba vacío, comenzó a llenarse lentamente con figuras etéreas, sombras que no parecían humanas, pero que poseían una presencia indescriptible. Eran como reflejos distorsionados, figuras que se disolvían y se reconstruían en una constante transformación, pero que mantenían una sensación de familiaridad, como si Sofía las conociera de algún lugar lejano y olvidado. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, su voz temblorosa, como si estuviera hablando a una multitud invisible. Las figuras parecían no responder, pero una de ellas, la más definida, la que parecía tener una forma humana, se acercó a ella. Era difícil distinguir sus facciones, pero sus ojos, esos ojos eran profundos, como pozos sin fin, capaces de reflejar todo lo que Sofía había sido, lo que era, y lo que aún podría llegar a ser. «Has llegado», dijo la figura, y su voz era a la vez suave y penetrante. «Has cruzado el umbral. Ahora debes decidir». Sofía se quedó inmóvil, sin saber qué decisión tomar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿A dónde la llevaba este lugar? Las palabras del hombre, que le habían hablado del conocimiento, de la búsqueda, de las puertas, empezaron a cobrar un nuevo significado en su mente. ¿Era esta la verdadera puerta? ¿La puerta que la llevaría a lo que tanto había anhelado conocer? ¿Pero qué implicaba ese conocimiento? Decidir qué, replicó, casi sin atreverse a hablar. La figura de ojos profundos sonrió, pero era una sonrisa que no calmaba, sino que inquietaba aún más. Debes elegir entre lo que es y lo que podría ser. Entre lo que sabes y lo que aún no has aprendido. Esta es la decisión que todos deben tomar.
Aquí, en este lugar, la línea entre el ser y el no ser se diluye. No hay certezas, solo posibilidades. Sofía dio un paso atrás, su mente comenzando a sobrecargarse con la magnitud de las palabras. ¿Cómo podía tomar una decisión sobre algo que no comprendía? ¿Cómo podía elegir entre lo que ya conocía y lo que no sabía si no entendía ni siquiera lo que estaba pasando? ¿Qué pasa si elijo mal?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Qué pasa si no soy capaz de entender? La figura comenzó a disolverse, desintegrándose en partículas luminosas que flotaron por el aire como polvo de estrellas. La habitación se fue desvaneciendo lentamente, transformándose en un mar de sombras y luz difusa. La misma sensación de pérdida y atracción comenzó a apoderarse de ella, como si el lugar estuviera a punto de cerrarse de golpe, llevándola con él. Lo sabrás cuando lo encuentres, fue todo lo que la figura dijo antes de desaparecer por completo. Sofía se encontró nuevamente en el pasillo, el libro en sus manos, aún cerrada. Las estanterías parecían moverse, sus libros susurrando en idiomas imposibles, sus páginas cambiando de posición sin cesar. El aire estaba más denso que nunca, como si el mismo lugar hubiera absorbido parte de su ser, como si ella misma fuera parte del tejido extraño y fluido de ese universo entretejido con palabras. A medida que sus pasos la llevaban a través de los interminables pasillos, Sofía comenzó a comprender algo que hasta ese momento le había sido oculto. Estaba en un lugar donde la lógica no era suficiente, donde el conocimiento no solo se encontraba en los libros, sino también en los vacíos entre las palabras, en los silencios que rodeaban los ecos del pasado. El laberinto no era solo físico. Estaba dentro de ella misma. Era un laberinto de recuerdos, de deseos, de inquietudes. Todo lo que había vivido la había traído hasta aquí, hasta este momento de decisión. Las respuestas que tanto había buscado no eran simples ni accesibles. Necesitaba adentrarse más, perderse aún más para encontrar lo que realmente buscaba. La clave de todo residía en sus propias preguntas, en los rincones de su alma que aún no había explorado. El sonido de las páginas volando, de los libros cambiando, la acompañó mientras avanzaba, como un murmullo constante, el latido de algo mucho más grande, algo que le esperaba al final de este viaje. Un viaje que no era solo hacia el conocimiento, sino hacia sí misma. Sofía continuó su peregrinaje por los pasillos interminables, cada vez más perdidas las horas, más confusa su mente. El libro que llevaba consigo parecía más pesado de lo habitual, no solo por su contenido, sino por el propio peso del misterio que se había asentado en su alma. Había algo en sus páginas que la llamaba, pero también algo que la desorientaba. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observada se intensificaba, como si algo, o alguien, aguardara en las sombras. El laberinto se iba transformando a su alrededor. Ya no era un simple espacio de estanterías y pasillos, sino que ahora las paredes parecían tener vida propia. Se retorcían, se curvaban, formaban ángulos imposibles. El aire, antes fresco, comenzaba a volverse pesado, cargado de un silencio profundo que se hacía más denso con cada paso que daba. Era como si el propio espacio se estuviera desintegrando, perdiendo su coherencia. Sofía, por un momento, sintió que había perdido el control. La realidad que conocía comenzaba a disolverse frente a ella, y con ella, su sentido de sí misma. La ansiedad se apoderó de su pecho, su respiración se volvió errática,
y por un instante temió que nunca podría salir de allí, que el laberinto se tragaría toda su existencia. Las palabras del hombre en la librería resonaban en su cabeza, pero ahora parecían un eco lejano, desprovisto de consuelo. «Debes perderte para poder encontrar lo que buscas», se repetía en su mente, pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Perderse para luego ser capaz de regresar? ¿O perderse para siempre? La visión de las estanterías de libros que se desvanecían ante sus ojos fue reemplazada por una imagen mucho más inquietante, una enorme pared de espejos, brillando con una luz tenue. A medida que se acercaba, Sofía comenzó a notar que los reflejos no eran los suyos. La figura que veía en el cristal no era ella misma, o al menos no de la manera en que la conocía. La mujer que la miraba desde el espejo era más joven, más decidida, como si estuviera en un momento anterior de su vida, uno en el que aún no había tomado decisiones cruciales. Aún no se hubiera enfrentado a los desafíos que la habían forjado. Pero, sobre todo, esa mujer en el espejo parecía poseer algo que Sofía sentía que le faltaba, una calma inquebrantable, una confianza que ella misma no podía encontrar en su interior. Sofía dio un paso hacia el espejo, atraída por la imagen de esa mujer, pero al tocar el cristal, sintió una descarga eléctrica que la hizo retroceder. Al principio, pensó que era una alucinación, pero los espejos comenzaron a moverse, a retorcerse. Las imágenes se multiplicaban, se reflejaban unas en otras, creando una malla de rostros distorsionados y figuras difusas. La sala comenzó a girar lentamente, y Sofía, perdida entre las múltiples versiones de sí misma, sintió que su mente comenzaba a desbordarse. En su mente, los recuerdos comenzaron a entrelazarse de manera desordenada. Vio flashes de su infancia, escenas de su familia, de sus amigos, pero también recuerdos de momentos que no entendía, momentos en los que no había estado presente. ¿Eran estos recuerdos de otra vida? ¿O eran posibles futuros que se estaban desplegando ante ella? La confusión la invadió. ¿Quién era ella realmente? Se detuvo, incapaz de avanzar, incapaz de retroceder. Los reflejos la miraban fijamente, como si pudieran penetrar en lo más profundo de su ser, cuestionando cada una de sus decisiones, cada uno de sus pensamientos. Una de las versiones de ella en el espejo, más joven y con el rostro más sereno, comenzó a hablar. «Te estás mirando demasiado», dijo la figura en el espejo, su voz profunda y resonante. «Es por eso que te has perdido. Estás buscando respuestas afuera, cuando en realidad todo lo que necesitas está dentro de ti. El reflejo que ves no es más que una ilusión. Deja de buscar lo que ya posees». Sofía retrocedió, aterrada, pero al mismo tiempo atraída por esas palabras. ¿Era posible que estuviera buscando en el lugar equivocado? ¿Que todo lo que había estado buscando, todas las respuestas a sus preguntas, ya estuvieran dentro de ella? La duda comenzó a sembrarse en su mente. ¿Cómo podría encontrar algo dentro de sí misma si ni siquiera comprendía lo que estaba buscando? En ese momento, un sonido bajo y vibrante comenzó a llenar la habitación, un sonido como el de un reloj que marca el paso del tiempo. Sofía miró alrededor, y al principio no vio nada, pero el sonido se fue intensificando, como un latido de un corazón distante, o quizás un eco de algo más antiguo que el propio tiempo. La luz que iluminaba los espejos comenzó a cambiar, tornándose más cálida, más dorada, hasta que la sala entera se llenó de una luz cegadora.
Sofía cerró los ojos, incapaz de soportarlo, pero cuando los abrió de nuevo, la sala había desaparecido. Ya no había espejos ni paredes distorsionadas. Estaba de nuevo en un espacio vacío, un lugar que parecía no tener forma ni estructura. En medio de este vacío, apareció una figura, alta y delgada, cubierta por una capa oscura que se desvanecía hacia el aire. Su rostro estaba cubierto, pero Sofía podía sentir su presencia, el peso de sus ojos invisibles observándola con una intensidad palpable. La verdad no es algo que se puede encontrar solo con los ojos, dijo la figura con una voz suave pero firme. La verdad es un fuego que consume lo que eres, lo que has sido. ¿Estás preparada para ver más allá de ti misma? Sofía temblaba. ¿Era eso lo que debía hacer? ¿Ver más allá de ella misma? El conocimiento parecía estar pidiendo un sacrificio, y ella no sabía si estaba dispuesta a pagar el precio. Pero, a medida que las palabras de la figura resonaban en su mente, supo que no podía retroceder. Algo en su interior le decía que el camino que había comenzado a recorrer no tenía vuelta atrás. El conocimiento se encuentra en el sacrificio, continuó la figura. Pero el verdadero sacrificio es perderse para renacer. Sofía asintió lentamente, aunque sin comprender completamente el significado de esas palabras. La figura levantó una mano y, de manera casi imperceptible, un portal se abrió ante ella. La luz que emanaba de él era fría y distante, pero también llena de promesas no reveladas. Entra, y lo sabrás, dijo la figura. Lo que buscas está al otro lado. El instante en que Sofía cruzó el umbral del portal, la luz fría y distante que lo había acompañado se desvaneció, y con ella, la certeza de lo que había dejado atrás. En lugar de un mundo tangible, se encontró en un espacio que desafiaba toda lógica, un vacío insondable donde las reglas del tiempo y el espacio parecían haberse disuelto. No había paredes, ni suelo, ni techo. Solo existía una vasta extensión de oscuridad que se extendía hasta donde su mirada alcanzaba, sin límite ni forma. Sin embargo, aunque no podía ver nada a su alrededor, Sofía sabía que no estaba sola. Había una sensación palpable en el aire, algo etéreo, como si un ejército de pensamientos invisibles la rodeara, esperando. Sin embargo, lo más extraño era que el silencio no era absoluto. En su interior, en lo más profundo de su ser, Sofía escuchaba un susurro constante, un murmullo bajo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Eran palabras indistinguibles, y a pesar de la desesperación que la invadía, no podía evitar sentir que ese susurro la guiaba, como si estuviera siendo llamada hacia algo, hacia un conocimiento oculto. Un lugar más allá de lo conocido. Sintió que sus pies tocaban una superficie suave, como si el suelo finalmente se hubiera materializado bajo ella, pero al mirar hacia abajo, no vio nada más que la misma oscuridad infinita. La sensación de estar flotando persistió, pero en lugar de angustiarla, comenzó a sentirse extrañamente en paz. Era como si su ser entero estuviera suspendido entre los límites de lo real y lo imaginado, sin ser realmente una cosa ni otra, pero sin dejar de existir. Los susurros fueron aumentando gradualmente en volumen, hasta que se convirtieron en voces claras, como si múltiples personas hablaran a la vez en una lengua que Sofía no comprendía. La confusión se apoderó de ella, pero entonces algo la detuvo. En medio del ruido caótico, una sola voz surgió, distinta de las demás. Era profunda, resonante,
y parecía llenar todo el vacío que la rodeaba. «Bienvenida», dijo la voz, con un tono que Sofía reconoció de algún lugar, aunque no podía recordar de dónde. «Has cruzado el umbral, pero ahora debes decidir hacia dónde ir». Sofía intentó hablar, pero las palabras no salieron. El temor comenzó a instalarse en su pecho, y su mente se llenó de preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Quién hablaba? ¿Qué se esperaba de ella? Sin embargo, en el fondo, una parte de ella ya sabía que no había vuelta atrás. «Estás en el centro de ti misma», continuó la voz. «En el lugar donde el conocimiento y el misterio se encuentran. Este no es un viaje físico, sino uno interior. Todo lo que has buscado fuera de ti, ahora lo encontrarás aquí, en lo más profundo de tu ser. Pero no todo lo que encuentres será fácil de aceptar». Sofía sintió un estremecimiento, pero no podía moverse. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna, pero en ese momento, una imagen comenzó a formarse en su mente. Era un mapa, un laberinto intrincado de líneas y caminos que se cruzaban y se separaban. En el centro, un punto brillante la atraía, como si fuera el objetivo de su viaje, su destino final. «Esa es la verdad que buscas», dijo la voz, adivinando sus pensamientos. «Pero no podrás alcanzarla sin enfrentar lo que temes más». Sofía intentó procesar las palabras, pero la confusión y el miedo comenzaban a nublar su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué temía más? Y lo más inquietante, ¿qué debía enfrentar para alcanzar esa verdad? Sin poder evitarlo, su mente comenzó a proyectar imágenes, recuerdos distorsionados de momentos pasados. Algunos de estos recuerdos no eran de su vida, sino de vidas ajenas, de personas que nunca había conocido, pero que sentía profundamente relacionadas con su propio ser. Pudo ver a un niño jugando con un balón en un campo, una mujer escribiendo frenéticamente en un cuaderno, un anciano observando la puesta de sol en un paisaje desconocido, y más imágenes que se sucedían ante ella, sin orden ni razón aparente. La mente humana era capaz de almacenar innumerables experiencias, pero ¿qué significaba todo eso? ¿Por qué esos fragmentos de vida le eran tan familiares? En ese momento, algo comenzó a cambiar. Los recuerdos no eran solo imágenes, sino sensaciones, emociones. El niño que jugaba con el balón, por ejemplo, no era solo una figura distante. Sofía pudo sentir la alegría en su pecho, la pura felicidad de un momento vivido sin preocupaciones ni miedos. La mujer que escribía en el cuaderno, a pesar de su ansiedad, le transmitía una profunda necesidad de expresión, de capturar algo importante que escapaba de su comprensión. El anciano, por otro lado, parecía estar buscando algo, como si hubiera perdido la clave para entender su propia existencia. Sofía comprendió que esos recuerdos, aunque ajenos a su vida, formaban parte de un todo mayor, una red de vidas entrelazadas que hablaban de lo universal, de lo humano. No eran solo fragmentos dispersos, sino señales que indicaban un camino hacia la verdad. Pero esa verdad no era solo algo que se pudiera ver o entender con la mente. Era algo que debía ser sentido, vivido y, sobre todo, aceptado. La voz volvió a hablar, esta vez con una calma que la tranquilizó por un momento. La verdad no es una sola, Sofía. Es la suma de todas las experiencias, todas las emociones, todos los recuerdos que conforman el tejido de tu existencia.
Y para conocerla, primero debes aceptar tu propia dualidad. La luz y la oscuridad, el amor y el miedo, la alegría y la tristeza. Solo cuando seas capaz de abrazar todo eso, podrás comprender. De repente, Sofía sintió que el mapa, que había sido tan solo una imagen mental, comenzaba a volverse real. Las líneas se trazaban en el aire, y el laberinto que había estado mirando se materializaba frente a ella. Los caminos eran oscuros y confusos, pero también llenos de luz. Había puntos en los que las sombras se cerraban, como si atraparan su alma, y otros en los que la luz brillaba tan intensamente que le cegaba. En ese momento, Sofía supo que debía caminar por ese laberinto. No tenía más opción. El viaje interior que había comenzado iba a llevarla a enfrentarse con las partes más oscuras de sí misma, pero también a descubrir las maravillas ocultas en su propio ser. Y quizás, solo quizás, esa era la única manera de alcanzar la verdad. El primer paso fue, por supuesto, solo el inicio. Sofía no sabía exactamente qué había esperado encontrar cuando cruzó el umbral del laberinto, pero no era esto. A medida que caminaba, la sensación de que algo la observaba la invadió con mayor intensidad. La vastedad del espacio continuaba extendiéndose, y aunque los pasillos del laberinto parecían interminables, algo inexplicable la guiaba, como si los caminos se adaptaran a su voluntad, pero en un susurro callado que nunca se revelaba completamente. Con cada giro, Sofía sentía la presencia de algo más allá de lo visible, algo que no pertenecía a este mundo, pero que, sin embargo, la seguía de cerca. Un peso en el aire la envolvía. La sensación de estar siendo observada no era solo un presentimiento. Era real. No estaba sola. En una de las intersecciones del laberinto, justo cuando una línea de sombra caía pesadamente sobre su rostro, apareció una figura. Era alta y delgada, con una capa que parecía tejerse en los pliegues del aire mismo, como si se formara de la oscuridad. El rostro de la figura era casi inalcanzable, como si no fuera un rostro, sino una máscara hecha de las mismas sombras que la rodeaban. El silencio que seguía a su aparición era denso, casi tangible. Sofía detuvo sus pasos, temerosa, y observó cómo la figura no se movía, solo la miraba fijamente con ojos que no brillaban, pero que, de alguna manera, parecían conocerla más profundamente de lo que ella misma se conocía. ¿Quién eres?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro en la quietud del espacio. La figura no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros y profundos, la recorrieron como si evaluaran algo más allá de su apariencia, algo en su ser, en su esencia. Finalmente, la figura habló con una voz profunda, grave, que pareció surgir de las mismas sombras. «Soy el guardián», dijo. «El guardián del laberinto. Y tú, Sofía, no eres la primera en llegar aquí». Sofía frunció el ceño, tratando de entender el significado de esas palabras. La figura continuó. «Este lugar es una construcción del alma humana. Un espejo del caos y el orden que coexisten dentro de cada ser. Solo aquellos que buscan respuestas profundas y trascendentales cruzan el umbral. Pero no todos aquellos que lo hacen son capaces de comprender lo que aquí se encuentra». Sofía, con una mezcla de ansiedad y curiosidad, no pudo evitar preguntar: «¿Qué busco yo aquí? ¿Qué es lo que se encuentra?».
El guardián levantó una mano y señaló hacia el horizonte indeterminado del laberinto, donde los pasillos desaparecían en sombras que se disolvían al mismo tiempo que aparecían. Lo que buscas no lo encontrarás hasta que te enfrentes a tus propios temores, dijo él. Este laberinto no es un lugar físico, sino una manifestación de lo que resides dentro de ti. Aquí encontrarás tus propios miedos, tus deseos, tus obsesiones, y solo cuando seas capaz de enfrentarlos, de comprenderlos, podrás avanzar. Sofía no podía evitar sentirse abrumada. El guardián, sin embargo, parecía no esperar respuesta, y en lugar de continuar, comenzó a caminar lentamente por uno de los pasillos, su capa arrastrándose en la oscuridad como una sombra que se disolvía. Pero, dijo mientras se alejaba, no todo es lo que parece. Las sombras que temes son solo reflejos distorsionados de lo que ya llevas dentro de ti. Sofía lo observó desaparecer en la penumbra, preguntándose si todo esto tenía algún sentido o si la confusión era parte del laberinto mismo. El guardián había sido claro en su mensaje, tenía que enfrentar algo. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué debía enfrentar exactamente? No tenía respuestas, solo una sensación creciente de que todo lo que conocía, todo lo que había dado por cierto en su vida, ahora era cuestionado por algo más grande, algo que solo podía hallar dentro de sí misma. Con esa incertidumbre, Sofía continuó caminando, guiada por la intuición. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo extraño sucedió. Los pasillos del laberinto parecían estar cambiando. De alguna manera, los muros que antes se estiraban hacia el vacío ahora se cerraban, creando una sensación claustrofóbica, como si el espacio que antes era infinito ahora se redujera a un lugar angustiante e impenetrable. A su alrededor, las voces comenzaron a resurgir, aquellas que había oído antes en forma de susurros. No eran solo palabras ahora, eran fragmentos de su propia vida, distorsionados y amplificados. Podía escuchar su propia voz, un eco lejano, hablando de su infancia, de sus sueños olvidados, de las decisiones que había tomado y de las que había dejado escapar. Podía sentir sus propios miedos a través de las voces que se mezclaban, cada una tan clara y tan real como si estuviera viviendo esas experiencias nuevamente. Las imágenes y los recuerdos pasaban rápidamente, una tras otra, sin piedad. Una discusión con su madre, el fracaso en un examen importante, la sensación de no ser suficiente, de no estar a la altura de las expectativas. Cada momento que pasaba en ese laberinto parecía estar sacando a la luz las piezas rotas de su alma. Finalmente, llegó a un punto donde el camino se bifurcó. Una de las direcciones parecía llevar hacia una luz difusa, cálida, como si la esperanza residiera al final. La otra, sin embargo, se sumía en una oscuridad aún más espesa, más profunda. Sofía se detuvo, sintiendo el peso de las voces, los recuerdos, las emociones que la rodeaban. En ese momento, entendió que no podía seguir adelante sin hacer una elección. Sofía avanzó en la penumbra, cada paso resonando en la quietud del laberinto. La sensación de claustrofobia que la había invadido se disipaba lentamente, reemplazada por una sensación más profunda, una pesadez en el aire, como si estuviera entrando en un lugar sagrado, un espacio donde las reglas del tiempo y el espacio se desdibujaban. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, sino una presencia palpable, un ente que la observaba, esperando que ella lo reconociera. Después de lo que pareció una eternidad, el camino se amplió y el aire se despejó.
Sofía se encontró frente a una gran cámara, un salón vasto y silencioso, cuyas paredes eran infinitas, reflejando su propia figura en un sinfín de espejos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En cada espejo, Sofía podía ver una versión diferente de sí misma, fragmentos de su alma, recuerdos, decisiones, momentos olvidados. La multiplicidad de su ser se reflejaba en esos cristales, pero ninguno de los reflejos parecía verdaderamente ser ella. Todos parecían versiones distorsionadas, vacías, como si su esencia estuviera quebrada en una multitud de imágenes que ya no le pertenecían. En el centro de la sala, sobre un pedestal de obsidiana, se encontraba un espejo aún más grande, más imponente que los demás. Este espejo no solo reflejaba su imagen, parecía absorberla. Al mirarlo, Sofía sintió que una parte de sí misma se fundía con el cristal, como si el reflejo estuviera llamándola a entrar. Un silencio profundo invadió la sala, como si el universo mismo esperara su decisión. Sofía se acercó cautelosamente, y al igual que un imán atrae el metal, sus pies la condujeron hacia el espejo, sin que ella pudiera controlar sus movimientos. Se detuvo justo frente a él, observándose en ese cristal que parecía no solo devolver su imagen, sino leerla, desgarrarla capa por capa. Al principio, vio su rostro, pero luego comenzaron a emerger detalles que la sorprendieron. Los contornos de su rostro se distorsionaban, transformándose en facetas que no reconocía. Sus ojos se oscurecieron, llenos de dudas, y su expresión se tornó ajena, como si no fuera ella quien la habitaba. De repente, la imagen cambió. Sofía vio a una niña pequeña, una versión más joven de ella misma, parada frente a un campo de flores. La niña sonrió, pero la expresión en sus ojos era de tristeza, como si hubiera algo que no comprendiera, algo que aún no podía ver. La escena se desvaneció, reemplazada por una nueva. Ahora veía a un adolescente, abrazado por la sombra de un hombre al que Sofía no conocía, pero cuyo rostro estaba marcado por la angustia y la desesperación. La niña de antes ya no estaba, y en su lugar, el joven la miraba, perdido, atrapado entre la confusión y el miedo. Cada cambio en el espejo traía consigo una visión aún más oscura, más inquietante. Sofía vio momentos de su vida que había olvidado, pero que en ese momento se revelaban con una claridad dolorosa. El fracaso en su primer amor, la desilusión de sus sueños truncados, la traición de aquellos a los que había confiado. Su corazón latía con fuerza, y la angustia comenzó a apoderarse de su mente, porque cada visión parecía confirmar la misma verdad. No había paz en su alma, solo caos, solo fragmentos rotos de lo que alguna vez había sido. ¿Qué eres?, murmuró Sofía, como si la pregunta estuviera dirigida al espejo mismo, al artefacto que la retenía en este lugar. La respuesta vino en forma de una voz que no era suya, pero que parecía estar dentro de ella, como una corriente invisible que recorría su cuerpo. «Soy la verdad que no quieres enfrentar», dijo la voz. «Soy todo lo que has ignorado, todo lo que has evitado. Soy la parte de ti misma que has tratado de olvidar». Sofía se sintió como si el aire fuera a desaparecer de sus pulmones. ¿Era esa la razón por la que había llegado aquí? Para enfrentar lo que había estado eludiendo toda su vida, lo que había mantenido oculto bajo capas de ignorancia y miedo. El laberinto, el guardián, todo había sido una preparación para este momento, para enfrentar la verdad de su existencia, su fragilidad, su desesperanza. «Pero no puedo»,
susurró, sintiendo la presión del miedo apoderarse de su cuerpo. No quiero. La voz en el espejo se rió, pero no de manera cruel. Fue una risa que resonó como una advertencia, como un recordatorio de la inevitabilidad de la confrontación. El laberinto no te ha traído hasta aquí para que huyas, dijo la voz. No te ha traído para que sigas viviendo en la ilusión. Lo que ves en este espejo es solo una fracción de lo que eres. Todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, todo lo que has ocultado, forma parte de ti. Si eliges no enfrentarlo, si eliges quedarte atrapada en esta imagen distorsionada, nunca avanzarás. Sofía no podía evitar sentir el peso de esas palabras. El laberinto no era un simple viaje físico, ni siquiera un viaje a través de la mente. Era un proceso de despojarse de todo lo que ella pensaba que era, para llegar a lo que realmente era. La verdad, aunque dolorosa, era la única puerta hacia la libertad. No había más escapatorias, no había más caminos que llevaran a otro lugar. ¿Y si no puedo soportarlo?, preguntó, su voz quebrada. Entonces nunca sabrás lo que eres capaz de ser, respondió la voz. La única manera de descubrir lo que hay más allá de tu miedo es atravesarlo. La oscuridad no es tu enemiga, Sofía. Es tu maestra. El silencio volvió a llenar la sala, y Sofía se quedó allí, frente al espejo, mirando las múltiples versiones de sí misma que la rodeaban. El primer paso hacia el espejo fue como adentrarse en el vacío. Sofía sintió como su cuerpo se deshacía momentáneamente en una niebla transparente, como si la gravedad hubiera perdido su fuerza. El aire a su alrededor se tornó pesado, denso, y el suelo desapareció bajo sus pies. Durante un instante, no sabía si seguía de pie o si estaba flotando, suspendida en un espacio donde el tiempo y la realidad parecían colapsar sobre sí mismos. El reflejo del espejo comenzó a deformarse, como si se estuviera retorciendo para dar paso a algo más allá de lo conocido. Los fragmentos de su propia imagen se desmoronaron, una constelación de formas que se reconfiguraban continuamente, como un puzzle imposible de resolver. La incertidumbre la rodeaba, y cada segundo parecía alargarse, dilatarse, como si no existiera una forma de regresar. De pronto, se sintió caer, no de manera física, sino de manera perceptual, como si estuviera descendiendo en su propio ser, adentrándose en lo más profundo de su alma, donde no había luz, solo una oscuridad absoluta. Pero esa oscuridad no era aterradora. En lugar de eso, parecía ser una extensión natural del entorno, una acogida silenciosa que la invitaba a adentrarse en lo desconocido. En ese instante, la voz del espejo volvió a hablar, no desde una dirección en particular, sino como si emanara desde todos los puntos del espacio. ¿Por qué temes?, preguntó, suave, pero con una fuerza que penetraba en lo más profundo de su ser. ¿Por qué buscas huir de lo que eres? Sofía intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Era como si estuviera atrapada en un sueño del cual no podía despertar. Sin embargo, la pregunta se clavó en su conciencia como un ancla pesada, y se quedó allí, suspendida, sin una respuesta clara. Te has adentrado en el laberinto para encontrar algo que no sabías que buscabas, continuó la voz. Y has llegado a la verdad que temías más que nada, que tu viaje es el de todos. La batalla que luchas no es solo tuya, es la lucha de cada ser humano, de cada alma que busca comprender su lugar en el vasto tejido del universo. ¿Lo entiendes ahora?
Las palabras del espejo eran un eco distante, resonando en cada rincón de su ser. Sofía cerró los ojos, aunque no sabía si aún estaba en el mismo lugar, o si había sido transportada a otro plano de existencia. Los recuerdos comenzaron a desbordarse, como olas que no dejaban espacio para respirar. Recordó su infancia, las tardes de verano en el campo, la risa de su madre, el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Pero esos recuerdos no eran solo recuerdos. Eran fragmentos de algo mucho más grande, un tapiz tejido por hilos invisibles, conectando cada momento, cada emoción, cada pensamiento. De repente, una visión comenzó a formarse ante ella, una ciudad, pero no una ciudad común. Era una ciudad sin límites, una ciudad que no se detenía en ningún punto, donde las calles se extendían hacia horizontes infinitos y los edificios se alzaban como montañas, cubiertos de inscripciones que cambiaban y se reconfiguraban ante sus ojos. En esa ciudad no había personas, solo ecos, susurros de vidas pasadas y futuras que resonaban en el aire, como una sinfonía de destinos entrelazados. Y en el centro de la ciudad, una figura se erguía, inmóvil, observando. Sofía no podía ver sus rasgos con claridad, pero algo en esa figura le resultaba familiar. Era como si esa presencia estuviera en cada rincón de su vida, esperando el momento adecuado para revelarse. Con cada paso que daba, la figura se acercaba más a ella, hasta que finalmente, al levantar la cabeza, Sofía reconoció su rostro. No era otra persona, sino ella misma, en una versión que aún no conocía, una versión de sí misma que parecía haber existido siempre, pero que nunca había sido vista. «Este es el camino», dijo la figura, con una voz que era a la vez profunda y suave. «El camino hacia lo que eres, hacia lo que siempre has sido. La verdad no es un destino que se alcanza, sino un proceso continuo, una transformación que solo puede suceder cuando dejas de temer el vacío que hay dentro de ti». Sofía sintió que su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de una comprensión más profunda. Finalmente, entendió lo que el laberinto, el espejo, todo, había tratado de mostrarle. El laberinto no era un lugar de castigo ni de confusión, era una representación de la mente humana, de los caminos complicados que uno recorre en la búsqueda de respuestas. Y el espejo no era solo una herramienta para reflejar lo que ya existía, sino un portal hacia la autocomprensión, hacia el encuentro con la verdad que habita en el centro de uno mismo. La figura de ella misma, que la observaba sin juicio, comenzó a desvanecerse lentamente, desintegrándose en una niebla dorada que se disolvía en el aire. Pero antes de desaparecer por completo, la figura le dio un último consejo. «Lo que buscas no está afuera, Sofía. Nunca estuvo. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. La pregunta no es qué hay más allá de este mundo, sino qué hay dentro de tu propio ser, esperando a ser descubierto». Y con esas palabras, Sofía sintió una claridad que nunca había experimentado antes. La voz del espejo se desvaneció, y la ciudad, el laberinto, todo desapareció como una niebla que se disipa al amanecer. El suelo bajo sus pies ya no era la pradera que había visto al despertar, sino una superficie lisa y fría, de un material que parecía ni metal ni piedra, algo ajeno a todo lo conocido por Sofía. Era como si estuviera suspendida en el vacío, flotando entre las dimensiones, sin la firmeza que un terreno sólido le ofrecía. Miró a su alrededor y observó que no había nada, ni siquiera el horizonte.
El espacio que la rodeaba parecía infinitamente vacío, sin principio ni fin. En medio de esta vasta nada, una sensación se apoderó de Sofía, una sensación de quietud extrema, de silencio absoluto. Era un silencio tan denso que sentía que no podía ni pensar, como si las palabras mismas se desintegraran al formarse en su mente. Era un vacío que no le provocaba miedo, pero sí una profunda inquietud. ¿Qué significaba este silencio? ¿Por qué había llegado hasta aquí? Las preguntas parecían disolverse antes de salir de su boca, como si el silencio las absorbiera. A lo lejos, una forma comenzó a tomar forma en medio de la neblina que comenzaba a formarse. Al principio era solo una sombra vaga, pero poco a poco, como una estrella apagada, comenzó a brillar con una luz suave, casi imperceptible, que crecía conforme se acercaba. Sofía se sintió atraída por esta luz, que parecía prometerle algo, aunque no sabía exactamente qué. Al acercarse, la forma se convirtió en una figura humana, alta y serena, vestida con una túnica oscura que no reflejaba la luz de una manera normal, como si la absorberá. La figura tenía una presencia inquietante, pero al mismo tiempo era profundamente familiar. Sofía no sabía por qué, pero sentía que conocía a esa figura, como si estuviera conectada con ella de una manera inexplicable, como si fuera una sombra de su propio ser. ¿Quién eres?, Sofía preguntó, su voz resonando en el silencio, apenas un susurro, pero el eco de sus palabras fue devorado rápidamente por la vasta quietud que la rodeaba. La figura no respondió de inmediato. Durante un largo minuto, la miró fijamente, sus ojos eran oscuros y profundos, como dos pozos interminables. Sofía intentó leer en ellos, pero solo vio reflejos de sí misma, sus miedos, sus deseos, sus dudas, todo lo que había querido ocultar de sí misma. Un instante después, la figura habló, su voz baja, pero poderosa. Has llegado a este lugar, Sofía, no por accidente, sino por necesidad. En este espacio, lo que creías conocer de ti misma se disuelve. Lo que buscas en el mundo externo no existe aquí. Aquí solo existe lo que has dejado atrás, lo que has olvidado, lo que te has negado a ver. Sofía frunció el ceño, tratando de comprender. ¿Qué significa eso? La figura sonrió levemente, un gesto que no era ni amable ni cruel, sino simplemente implacable. Significa que has llegado al umbral de la verdad que temías. Has recorrido un largo camino a través del laberinto, has mirado en el espejo y te has visto a ti misma, pero te falta algo. Lo que has encontrado hasta ahora son fragmentos de ti misma. La respuesta que buscas no está en las respuestas, sino en el silencio que rodea cada pregunta. Sofía sintió que el suelo se deslizaba de nuevo bajo sus pies, pero no en un sentido físico. Fue como si las palabras de la figura hubieran removido algo dentro de ella, como si la verdad comenzara a abrir un agujero en su pecho, un vacío incómodo. La figura comenzó a disolverse, pero antes de desaparecer por completo, Sofía oyó una última palabra, un susurro que no fue un sonido, sino una vibración que resonó en su cuerpo entero. Silencio. La figura se desvaneció, y con ella, el espacio que había ocupado. Sofía quedó sola, pero no vacía. El silencio, que antes había sido algo lejano, ahora se convirtió en un peso palpable, algo que no podía escapar. En lugar de ser un vacío, el silencio parecía llenarlo todo,
como si ella misma fuera ahora una parte de él. Estaba rodeada por un espacio infinito que no ofrecía ninguna referencia, ninguna forma. Las formas conocidas del mundo se desintegraban, y lo único que quedaba era la quietud, la calma absoluta, pero también una sensación de fragilidad, de quiebre inminente. De repente, algo comenzó a cambiar. El silencio, que había sido una murmuración vacía, empezó a tomar forma. Como un susurro en la distancia, comenzó a crear nuevas imágenes, nuevas realidades. Figuras en la penumbra comenzaron a materializarse lentamente, una tras otra. Eran sombras de otras personas, rostros que nunca había visto, pero que sentía que conocía profundamente. Algunos la miraban fijamente, otros caminaban sin rumbo, como si estuvieran buscando algo en el mismo vacío que ella. Pero lo más desconcertante de todo era que Sofía podía sentir sus emociones, sus deseos, sus fracasos, como si ella misma fuera todas esas personas. Este es el lugar de la comprensión, susurró una voz que no provenía de ninguna dirección en particular, sino de todas las direcciones. Aquí, todo lo que eres y todo lo que no eres, se funde. La verdad no es algo que se puede alcanzar. La verdad está en lo que has olvidado y en lo que has dejado atrás. Está en los espacios vacíos entre tus pensamientos, en los momentos en que no estás mirando. Sofía se dejó caer al suelo, o al menos pensó que lo hacía, aunque en ese espacio ni el concepto de caída existía. Todo parecía suspendido, flotante, como si el tiempo ya no tuviera sentido. Y en ese mismo instante, entendió lo que le estaba diciendo el vacío. La verdad no era algo que se pudiera entender en términos de conocimiento. La verdad no estaba en las respuestas, sino en la reconciliación de las preguntas. La verdad era el proceso de aprender a vivir con lo desconocido. El silencio ahora no la aterraba. Ya no era una ausencia, sino una presencia que la envolvía, la abrazaba, la hacía sentir conectada con algo mucho más grande que ella misma. La sensación de paz que Sofía había alcanzado en el silencio comenzó a disolverse tan rápido como había llegado. La quietud que antes parecía envolvente ahora parecía más bien una prisión, una burbuja de contención que le impedía avanzar. El horizonte vacío que la rodeaba comenzaba a desvanecerse, reemplazado por figuras indistintas que emergían como sombras de recuerdos olvidados. Eran como ecos distorsionados de lo que había sido, pero también de lo que podría haber sido. La figura humana que había encontrado antes, la que la había guiado a este lugar, ya no estaba. En su lugar, el espacio se había llenado de una serie de espejos flotantes. Grandes y pequeños, de distintas formas y tamaños, pero todos reflejando algo distinto. Sofía los miraba con una mezcla de fascinación y terror. En cada uno veía una versión de sí misma, pero cada una era diferente. En algunos era una niña que jugaba en campos interminables, en otros era una mujer madura, y en unos más, una versión de ella misma que nunca había imaginado, una que estaba cubierta de cicatrices, de heridas que nunca había recibido, pero que sentía profundamente. Uno de los espejos más grandes se distorsionó de repente, y Sofía vio algo que la dejó paralizada. Era una imagen de sí misma, pero estaba atrapada en un laberinto de cristal, corriendo sin rumbo entre las paredes que cambiaban constantemente, como si el laberinto mismo fuera una prisión que se reajustaba para evitar su salida. Se dio cuenta de que esa figura en el espejo no estaba atrapada físicamente,
sino emocionalmente. El laberinto era el reflejo de sus propias dudas, sus miedos, las partes de sí misma que había ocultado. Y lo más perturbador fue que ella misma, la Sofía que miraba desde el exterior, no podía liberarla. La imagen comenzó a distorsionarse aún más, hasta que la figura atrapada se desvaneció en una niebla gris, y Sofía dio un paso atrás. Su respiración se agitó, y por un momento se preguntó si su mente estaba jugándole una broma. La idea de estar atrapada en un espejo, de estar enfrentándose a versiones de sí misma que nunca había conocido, era desconcertante. Mientras trataba de comprender lo que acababa de ver, un suave murmullo comenzó a crecer en el aire. No era un sonido proveniente de ningún ser concreto, sino más bien una vibración del mismo espacio. Sofía sintió como esa vibración comenzaba a alterar su propio ser, como si resonara con algo en lo profundo de su alma. De repente, las paredes de cristal comenzaron a reflejar imágenes más nítidas, más complejas. Cada espejo mostraba una historia, un momento específico de su vida, pero estas no eran sus historias como las recordaba. Eran historias distorsionadas, casi irreconocibles. En un espejo, Sofía vio una versión de su infancia en la que nunca fue feliz, nunca tuvo amigos, en la que se aisló del mundo desde una edad temprana. En otro, vio una vida adulta en la que nunca había decidido convertirse en escritora, sino que había seguido una carrera sin pasión. En otro, la Sofía del espejo estaba mirando con desesperación a un hombre, suplicándole que no la dejara, mientras él se alejaba para siempre. El malestar creció dentro de ella. Cada imagen era una distorsión de su vida, un futuro alternativo que podría haber existido, pero no existió. Y lo peor de todo era que no podía dejar de mirarlas. No podía apartar la vista, como si cada reflejo la llamara, como si cada una de esas versiones de sí misma tuviera algo que decirle. Estas son las posibilidades, dijo una voz suave, esta vez claramente perceptible, como si viniera de cada rincón del espacio. Las vidas que pudiste haber tenido. Las decisiones que nunca tomaste. Los caminos que nunca recorriste. Cada uno de estos reflejos es una oportunidad perdida, un error no cometido, una historia que te pertenece, pero que nunca sucedió. Sofía miró a su alrededor, confundida. ¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Por qué debo ver todo esto? La voz no respondió inmediatamente, pero las imágenes en los espejos comenzaron a multiplicarse, como si el espacio entero se hubiera llenado de posibles versiones de su vida. Algunas mostraban momentos de éxito y alegría, otras de fracaso y sufrimiento, pero todas mostraban una Sofía que no era la misma que la que había sido hasta ese momento. Era como si la esencia de su ser estuviera separada, fragmentada en infinitas versiones de sí misma. Porque esta es la verdadera prisión, continuó la voz, esta vez más fuerte. La prisionera no es la que está atrapada en los espejos, sino la que no puede liberarse de sus propias dudas, de las preguntas sin respuesta. Cada uno de estos reflejos es un camino no tomado, una oportunidad perdida, y si no aprendes a verla sin miedo, vivirás por siempre en su sombra. Sofía comenzó a temblar, como si la realidad misma se desmoronara a su alrededor. Cada uno de esos caminos parecía tan real, tan palpable, y a la vez tan distante. No podía tomar todas las decisiones. No podía recorrer todos esos caminos. Pero lo que realmente la aterraba era que, al mirarlas,
Había una sensación de arrepentimiento en su pecho, como si al ver esas vidas ajenas, estuviera perdiendo las suyas propias. De pronto, una ráfaga de viento cortó el aire, y todos los espejos se rompieron simultáneamente. Los fragmentos de cristal flotaron en el aire, como estrellas rotas que caían lentamente hacia el suelo. Sofía no pudo evitar agacharse y observar los trozos de vidrio que reflejaban pedazos de sí misma, pero ya no en una forma distorsionada, sino en fragmentos dispersos que se conectaban entre sí. Las sombras y los reflejos se unían, formando una figura que era tanto ella como no lo era. Algo había cambiado. Al instante, la vibración del aire desapareció. Los espejos se habían ido, y en su lugar, el espacio volvió a ser vacío, tranquilo, pero con una sensación extraña de resolución. Sofía entendió que ya no debía mirar esos espejos, esas versiones de sí misma que solo existían en el reino de los podría haber sido. El verdadero desafío no era cambiar el pasado, sino aceptar la vida tal y como se le presentaba, con todos sus matices y posibilidades. «¿Has visto lo que temías ver?», dijo nuevamente la voz, ahora tranquila, como si hubiera alcanzado su propósito. «La respuesta siempre ha estado dentro de ti. Solo necesitas dejar de mirar atrás». Con un suspiro profundo, Sofía cerró los ojos. El silencio la envolvía nuevamente, pero esta vez con un nuevo sentido. Ya no estaba buscando algo que la completara, sino simplemente estando en el presente, dejando que cada paso fuera un reflejo de su propia aceptación. En la quietud, entendió que lo más importante era lo que elegía crear ahora, sin importar cuántos caminos nunca había recorrido. Sofía avanzaba a través del vasto vacío, ahora liberada de las sombras del pasado que se cernían sobre ella. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido, como si el tiempo mismo hubiera decidido tomar un respiro. Sin embargo, al caminar, un zumbido distante comenzó a llenar el aire. Era un sonido sutil, como el tic-tac de un reloj. Al principio, pensó que era solo una ilusión, una resonancia que venía del eco de sus propios pensamientos. Pero a medida que avanzaba, el sonido se hacía más fuerte, más insistente. Se dio cuenta de que no provenía de ningún lugar en particular, sino que parecía emanar del espacio mismo, como si el mismo vacío estuviera marcado por el paso de un tiempo que ya no existía. Detrás de ella, el espacio se transformaba. Donde antes solo había vacío, ahora aparecían figuras flotantes, líneas que se entrelazaban en formas imposibles, como si el universo comenzara a reconfigurarse, pero sin un propósito claro. Sofía, aunque sintiera que había avanzado mucho en su viaje interno, no podía evitar el miedo que comenzaba a surgir dentro de ella. Esa sensación familiar de estar perdiendo el control, de estar atrapada en algo mucho más grande que ella misma, volvía a apoderarse de su ser. El sonido del reloj comenzó a resonar más cerca, más fuerte. Ahora, en su mente, el tic-tac no solo era un sonido, sino una presión constante, como si cada tic-tac fuera una fracción de su vida que se esfumaba. Intentó ignorarlo, pero pronto se dio cuenta de que no podía. El espacio mismo parecía contener una urgencia, una necesidad de que algo sucediera, como si el tiempo estuviera forzándola a tomar una decisión que ella no comprendía. En ese momento, vio algo que la hizo detenerse en seco. Al fondo del vacío, apareció una estructura que no había notado antes, una especie de torre alta, delgada, que se extendía más allá de su campo de visión.
Era una torre de relojes, cada uno diferente, con engranajes que giraban con una precisión aterradora, como si cada uno marcara una fracción de tiempo perdida. Sofía se acercó lentamente, atraída por la complejidad de la estructura, y notó que dentro de la torre se encontraba una figura. Un hombre, de pie, con un reloj de arena en sus manos, observando cómo los granos de arena caían lentamente. Al principio, no podía ver su rostro, solo sus manos temblorosas sosteniendo el reloj. Sin embargo, a medida que se acercaba, el hombre levantó la vista, y Sofía reconoció en sus ojos algo familiar. Eran los mismos ojos que había visto en los espejos, esos ojos de una Sofía que no reconocía. Eran sus propios ojos. ¿Quién eres?, Sofía preguntó, sorprendida por la visión que tenía ante sí. El hombre sonrió levemente, una sonrisa triste, como si conociera el final de la historia que ella aún no había descubierto. «Soy lo que podrías haber sido», respondió con voz suave, casi un susurro. «Soy el reflejo del tiempo perdido, el eco de las decisiones que no tomaste». Sofía frunció el ceño, sin comprender. «¿Qué significa eso? ¿Por qué estás aquí?». El hombre levantó el reloj de arena y observó cómo la arena seguía cayendo. «Porque tú y yo somos la misma cosa. Soy el que se quedó atrás, el que no cruzó la línea, el que no rompió el ciclo. Y ahora, cada grano de arena que cae es una oportunidad que nunca tuviste, una vida que no viviste». La sensación de confusión creció dentro de Sofía. «¿Cómo puedo ser tú? Yo soy yo misma. No puedo ser lo que no soy». «Eso es lo que siempre creíste», respondió el hombre. «Pero lo que no entiendes es que cada decisión crea un camino, y cada camino crea una bifurcación. Y cuando no eliges, cuando dudas, dejas detrás una parte de ti. Esa parte es la que se queda aquí, atrapada, en este lugar donde el tiempo ya no tiene sentido». Sofía dio un paso atrás. El horror comenzaba a tomar forma en su mente. «Entonces, ¿todas esas versiones de mí en los espejos eran verdaderas?». «Sí», respondió él, «pero no en el sentido que crees. Son posibles vidas, pero no son las únicas. El problema es que, en este lugar, los caminos no elegidos se acumulan, y yo soy el resultado de todas esas elecciones que no hiciste. El reloj de arena es el recordatorio de que el tiempo sigue corriendo, incluso cuando no avanzas». Sofía observó el reloj de arena, notando que la arena caía con una rapidez alarmante, como si el tiempo estuviera avanzando sin que ella pudiera detenerlo. «¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer?». El hombre la miró profundamente, como si la viera a través de ella. «Debes tomar una decisión. O te quedas aquí, atrapada en el ciclo de lo que pudo haber sido, o sigues adelante, sin mirar atrás. El tiempo no te espera». De repente, las paredes de la torre comenzaron a retumbar, como si el espacio mismo estuviera empezando a desmoronarse. Los engranajes que marcaban el tiempo comenzaron a moverse más rápido, creando una sinfonía caótica de sonidos y luces que la rodeaban. Sofía sintió que el peso del tiempo se hacía insoportable, como si estuviera siendo arrastrada hacia atrás, hacia un abismo interminable. «Tienes que decidir», gritó el hombre. «El reloj sigue corriendo y no hay vuelta atrás». Sofía, sintiendo el miedo consumirla,
miró la arena caer rápidamente. Sus manos temblaban, y la presión del tiempo se sentía como un peso en su pecho. ¿Debía retroceder y aceptar las versiones de sí misma que ya había visto en los espejos? ¿O debía avanzar, sin importar los recuerdos, sin mirar atrás? No había respuestas claras, solo un abismo de incertidumbre. En ese momento, la figura del hombre se desvaneció, y con ella, la torre comenzó a desintegrarse. La arena dejó de caer, y el sonido de los relojes cesó de repente. El espacio, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a ser un vacío silencioso. Sofía estaba sola. En su mente, el eco de las palabras del hombre seguía resonando. El reloj había dejado de funcionar, pero el tiempo no había terminado. Ella era la que debía decidir si seguir adelante o quedarse atrapada en las decisiones que nunca tomó. Sofía había dejado atrás el eco de los relojes, pero el peso de las decisiones que no había tomado seguía acompañándola. El vacío a su alrededor había adquirido una densidad palpable, como si el aire mismo estuviera lleno de posibilidades no concretadas. La torre había desaparecido, pero algo en ella había cambiado profundamente. Cada paso que daba, el suelo parecía ceder ligeramente bajo sus pies, como si el mismo espacio se estuviera distorsionando con cada decisión que tomaba. A medida que caminaba, el ambiente se transformó. Ya no estaba en el vacío absoluto, sino en un paisaje que parecía una amalgama de recuerdos fragmentados, una calle de una ciudad que no reconocía, un río cuyas aguas se desplazaban hacia arriba en lugar de hacia abajo, y árboles cuyas ramas se extendían hacia el suelo en un ángulo imposible, como si la gravedad misma hubiera dejado de existir. El horizonte estaba lleno de colores imposibles, mezclados de tal manera que el cielo parecía vibrar entre tonos de verde, morado y oro. En el centro de esta escena surrealista, Sofía vio una figura, un hombre alto, con un traje oscuro y una barba recortada, que caminaba lentamente hacia ella. Sus pasos resonaban de una manera extraña, como si no se tratara de pasos humanos, sino de algo mucho más antiguo y profundo. Sofía lo observó con cautela, pero la figura no mostró señales de hostilidad. De hecho, parecía tan perdido como ella. ¿Quién eres?, preguntó Sofía, sin saber por qué, como si la respuesta pudiera darle alguna pista sobre la naturaleza de este nuevo lugar. El hombre la miró fijamente, pero no respondió de inmediato. Sus ojos eran grises, como nublados por un tiempo interminable. En su rostro, Sofía vio una expresión de cansancio profundo, como si las edades mismas se hubieran reflejado en él. Finalmente, el hombre habló. «Soy el guardián del laberinto», dijo con voz grave, resonando en el aire como si cada palabra hubiera sido pronunciada desde lo más profundo de la tierra. Este es un lugar de decisiones no tomadas, de destinos interrumpidos. Aquí, aquellos que eligen permanecer en la indecisión se encuentran atrapados, entre las sombras de sus propios temores. Sofía frunció el ceño. ¿Cómo podía estar aquí? Había tomado una decisión, había decidido avanzar, pero el sentimiento de no haberlo hecho de la manera correcta seguía pesando sobre ella. Algo en su interior sabía que este encuentro no era una casualidad. ¿Un laberinto?, repitió, mirando a su alrededor. ¿Qué quieres decir con eso? Yo decidí seguir adelante. No soy una de esas personas que permanece atrapada en lo que podría haber sido.
El guardián la observó por un largo momento, evaluándola con sus ojos grises, como si pudiera ver más allá de lo que ella misma veía en su interior. Finalmente, suspiró. No puedes escapar tan fácilmente del peso de lo no vivido, dijo, con una seriedad que hizo que Sofía se sintiera vulnerable, como si todo su ser estuviera expuesto. Las decisiones no tomadas son como hilos que se entrelazan, que se retuercen y forman un laberinto dentro de ti. Crees que eliges, pero cada paso que tomas no es más que una bifurcación entre lo que pudo ser y lo que es. Sofía sintió una punzada en el pecho. Las palabras del guardián eran como dagas que atravesaban su alma. ¿Era realmente posible que todo lo que había hecho hasta ahora fuera solo un reflejo de su temor a tomar decisiones importantes? ¿Era este laberinto una manifestación de su incapacidad para decidir qué camino debía seguir en la vida? El guardián, como si leyera sus pensamientos, dio un paso adelante. Ahora, la figura parecía más cercana, casi tangible, como si estuviera formando una conexión con Sofía, una conexión que estaba destinada a cambiarla para siempre. Este es el laberinto del destino, continuó el guardián. Y cada paso que das hacia adelante es una confrontación contigo misma. Aquí no hay respuestas fáciles. No puedes avanzar sin enfrentar lo que has dejado atrás. Sofía tragó saliva, consciente de que las palabras del guardián no eran simples advertencias, sino una verdad inquebrantable. Los recuerdos de todas las veces que había evitado decisiones difíciles, de todos los momentos en los que había preferido la seguridad de la inacción, comenzaron a llenar su mente. La duda la asaltó, una sombra que la hacía retroceder. ¿Qué pasaría si estuviera equivocada? ¿Qué pasaría si al final todo lo que había hecho hasta ahora era una ilusión, un escape que la mantenía atrapada en este lugar? El guardián pareció sentir su vacilación. Sonrió levemente, pero su sonrisa no era tranquilizadora. Era la sonrisa de alguien que había visto demasiado, alguien que sabía que las respuestas que buscaba Sofía no podrían venir de otro ser, sino de su propio corazón. Este lugar, dijo suavemente, te confronta con tus propios miedos. Aquí, los ecos de lo no vivido se convierten en caminos divergentes que debes recorrer por ti misma. No es el destino lo que importa, sino cómo decides enfrentarlo. Pero cuidado, porque cada elección en este laberinto puede llevarte a una salida diferente. Sofía cerró los ojos un momento, tratando de centrarse. Su mente estaba abrumada por la confusión y el miedo. Pero cuando los abrió nuevamente, algo en su interior había cambiado. Entendió lo que el guardián había intentado enseñarle. No se trataba de escapar del laberinto, sino de aprender a atravesarlo. Era hora de enfrentar los fantasmas del pasado, las decisiones que había dejado atrás, y aceptar lo que había hecho y lo que no había hecho. Con una determinación renovada, Sofía se adelantó. El guardián la observó, pero no la detuvo. Ella caminó entre los pasadizos del laberinto, cuyas paredes parecían moverse y cambiar con cada paso que daba. Era como si el propio laberinto reaccionara a sus pensamientos, a sus miedos, alterando su forma. Las sombras de lo no vivido flotaban a su alrededor, como figuras espectrales que susurraban promesas de lo que podría haber sido. De repente, Sofía se encontró frente a una bifurcación. Un pasaje a la izquierda, oscuro y silencioso, y otro a la derecha, que brillaba con una luz cálida y familiar. En su mente, las preguntas se multiplicaban.
¿Debía seguir el camino fácil, el que la llevaría de vuelta a lo conocido? ¿O debía arriesgarse y entrar en la oscuridad, en lo desconocido, donde los miedos y las dudas aguardaban? Sofía miró ambos caminos. Por un momento, el miedo volvió a apoderarse de ella. ¿Y si tomaba el camino equivocado? ¿Y si se perdía para siempre en el laberinto? Pero entonces recordó las palabras del guardián: no es el destino lo que importa, sino cómo decides enfrentarlo. Sofía avanzó en la oscuridad, sabiendo que cada paso que daba la acercaba a un punto de no retorno. Las sombras que la rodeaban parecían volverse más densas con el paso del tiempo, y el susurro de voces lejanas llenaba el aire, como ecos de otras decisiones, de otros que, como ella, se habían perdido en el laberinto del destino. A pesar de la incertidumbre, algo en su interior había cambiado. Ya no sentía el miedo primordial que la había dominado al principio de su travesía. Ahora, el miedo se había transformado en una sensación de anticipación, de necesidad de comprender lo que significaba todo esto. Al principio, no fue más que oscuridad. Pero después, como si el espacio mismo comenzara a formar una narrativa, comenzaron a aparecer fragmentos de luz, débiles pero persistentes, como si el propio laberinto estuviera revelando su rostro. La luz era tenue, pero cada resplandor que surgía parecía guiarla con más claridad. A medida que avanzaba, las luces se multiplicaban y comenzaron a danzar en un patrón que Sofía pronto reconoció. Cada una representaba una decisión tomada, una opción seguida. El laberinto había estado jugando con ella, pero en ese momento, Sofía comprendió que no era el laberinto el que la había guiado, sino ella misma. En algún punto, los pasillos del laberinto dejaron de moverse. Las paredes se detuvieron, y Sofía se encontró frente a una puerta. No era una puerta común. Sus bordes parecían estar hechos de un material que cambiaba constantemente, como si fuera un reflejo de la propia conciencia. No era ni completamente metálica ni completamente orgánica, pero algo en ella le pareció profundamente familiar. Se acercó con cautela, extendiendo la mano hacia la superficie. En el momento en que su dedo tocó la puerta, una vibración suave recorrió su cuerpo. Era como si la puerta misma estuviera reconociéndola, como si la esperara. Con un suspiro, Sofía empujó la puerta. La habitación al otro lado de la puerta no era como ninguna que Sofía hubiera imaginado. Era amplia y se extendía hasta donde su vista no podía llegar. En el centro de la sala había un espejo de tamaño imponente, cuyo marco parecía esculpido a partir de las estrellas mismas. La superficie del espejo estaba en calma, pero algo en él indicaba que estaba aguardando su presencia. Sofía se acercó lentamente, cautelosa. ¿Qué era este lugar? ¿Qué había en ese espejo que la estaba llamando? Con una respiración profunda, dio un paso hacia el reflejo. Lo que vio no fue simplemente su reflejo, era algo mucho más complejo. Frente a ella, la imagen de Sofía comenzó a fragmentarse, deslizándose hacia distintas versiones de ella misma. Cada fragmento mostraba una Sofía diferente, en distintos momentos de su vida, en diferentes decisiones que había tomado. La joven Sofía que había decidido estudiar literatura en lugar de ciencias. La Sofía que había rechazado una oportunidad de trabajo en otro país. La Sofía que había dejado pasar un amor para seguir su carrera. Cada versión de ella estaba allí, mirando desde el espejo, cada una con una expresión de duda, de arrepentimiento,
de aceptación. Pero lo más impresionante era que no solo había versiones de Sofía. También aparecían otras figuras, otras personas que, como ella, se habían perdido en el laberinto. En una de las reflexiones, vio a su madre, mirándola desde un rincón de su infancia. En otra, vio a su amigo de la universidad, aquel con el que había tenido largas conversaciones sobre el futuro y el sentido de la vida. Cada rostro era una pieza de un rompecabezas, fragmentado pero profundamente interconectado. Sofía se quedó quieta, mirando fijamente el espejo. De alguna manera, comprendió que el laberinto no había sido solo una prueba de sus propias decisiones, sino un reflejo de las vidas que había tocado. Cada elección que había hecho, cada camino que había tomado, había tenido un impacto en los demás, aunque no siempre fuera visible. En ese momento, las versiones de Sofía comenzaron a fusionarse. Las imágenes de su madre, de su amigo, de todos los que habían sido parte de su vida, se disolvieron en una amalgama de luces y sombras, que se desvanecieron hasta desaparecer por completo. Cuando la niebla que cubría el espejo se despejó, Sofía ya no vio su reflejo. En su lugar, vio el vacío, pero no era un vacío que le produjera miedo. Era un vacío que le ofrecía una posibilidad infinita, un espacio donde ella podía finalmente comprender lo que el laberinto había intentado enseñarle. El guardián apareció entonces, como una figura más en el espejo, pero esta vez no estaba distante ni impasible. Su rostro, usualmente severo, estaba marcado por una leve sonrisa. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó, su voz llena de una serenidad que Sofía no había escuchado antes. Sofía miró alrededor, buscando las palabras para describir lo que sentía. No podía. Algo en su interior había comenzado a hacer clic, pero no podía explicar el todo. Solo sabía que ahora era capaz de ver más allá del laberinto, más allá de las decisiones que no había tomado, de los miedos que había enfrentado. He estado buscando respuestas, dijo finalmente, con una calma que no había sentido nunca antes. Pero ahora entiendo que las respuestas no se encuentran en un solo lugar, ni en un solo camino. Están dentro de mí, en cada decisión que tomé, en cada vida que tocó la mía. Cada paso que di, aunque lleno de dudas, fue parte de mi historia. Y esa historia, aunque fragmentada, me hace quien soy. El guardián asintió, como si esperara esas palabras, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento fuera una preparación para este momento. Su sonrisa se amplió, y finalmente habló. El laberinto no es más que un reflejo de tu alma. Has recorrido su senda para llegar a comprender que no es necesario buscar la perfección en cada decisión. Lo importante es aprender a vivir con ellas, a aceptarlas. El destino no está en un solo camino, está en todos los caminos que eliges. Sofía asintió, sintiendo una paz profunda que nunca había experimentado antes. El guardián desapareció lentamente, dejando que la última luz del espejo iluminara la sala. Y, con un último vistazo a su alrededor, Sofía comprendió algo aún más importante. El laberinto, con todos sus horrores y desafíos, no era un lugar de castigo, sino de crecimiento. La puerta detrás de ella se abrió de nuevo. Esta vez, Sofía no dudó. Avanzó con paso firme, sin miedo al futuro, pues sabía que el laberinto de su alma ya no la atrapaba. El laberinto, al fin, se había disuelto, y con él,
la necesidad de entender todo. Porque la verdad no estaba en las respuestas, sino en la aceptación de lo incierto. Y Sofía caminó hacia su destino, sin temores, sin lamentaciones. Solo con una certeza tranquila, había aprendido a vivir. Y el laberinto, al igual que su reflejo, desapareció con ella, dejando solo el eco de lo que había sido y el resplandor de lo que sería.